A los que estamos aquí, a los que estamos allí, les digo por favor que me acompañen en sus Biblias a Colosenses 2, 6, 7. Bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos en esta noche. Y por favor acompáñenme en sus Biblias a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así. El título de la perícopa es Libertad en Cristo, o perícopa. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Vamos a volver a leer. Dice, libertad en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Vamos a volver a leerlo nuevamente. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a suplicarle que nos ayude. Mi amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios, por esta noche, por este tiempo. Queremos encomendarnos a ti, mi Dios bendito, y pedirte, mi buen Rey, que nos ayudes. Pedirte, mi buen Rey, que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestras vidas, Señor. Pedirte que tomes el control del ambiente espiritual de este lugar, de cada una de las personas que estamos aquí, de los que están allí, de los que verán este mensaje, Señor, los que lo escucharán, Señor. Nuestra predicación, Señor, nuestro anhelo, Señor, es que esta palabra llegue a cada corazón y a cada vida y cumpla el santo propósito tuyo, mi buen Dios. Ese es nuestro anhelo, pero sabemos que más que nuestro anhelo es el anhelo tuyo. Y que todos podamos entender, Señor. Por eso clamamos a ti, mi Dios bendito, para que no hablemos palabras de hombres, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Que tomes el control, Señor, de todo mi ser y de cada palabra que salga de mi boca. Para que no hable palabras de hombres, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Y que sea tu mensaje tocando cada corazón y cada vida. En el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro, bajo la unción de tu Espíritu, a ti, Papito Santo, gracias, mi Dios, amén, amén y amén. El título de nuestra predicación, como adultos. Como adultos. Por eso comenzamos leyendo Colosenses 2, 6 al 7, que dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Hay alguien aquí que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Dice, vivan ahora en Él. El título de nuestra predicación es como adultos, porque aquí en Colosenses lo que encontramos es una invitación, dice allí, a vivir en libertad, en esa libertad que Cristo compró para nosotros, pero nos dice allí que de esa manera en que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, se nos dice que ahora vivamos en Él. Dice, vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él. Es decir, que nosotros debemos reconocerlo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cada cosa que hacemos y siempre. ¿Quiénes dicen amén? Y siempre, dice, vivan ahora en Él. Es decir, no solamente para cuando estamos aquí reunidos en la iglesia, cuando nos reunimos en torno a Él, cuando siempre, dice, vivan ahora en Él. Y ese vivir ahora en Él significa también vivir guiados por su Santo Espíritu. Que permitamos la guía y dirección de su Santo Espíritu, que está en este lugar, amén. Que está atento a cada uno de nosotros. Dice, arraigados, arraigados y edificados en Él. Arraigados, ahorita vamos a desglosar más este punto. Y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Por eso el título de esta predicación es como adultos. Como adultos. ¿Y qué debe suceder? Que debemos ver a la luz de la palabra del Señor, que es la que nuestra guía, ¿cierto? A la luz de la palabra del Señor, determinar por nosotros mismos qué tan adultos somos. ¿Qué tan adultos somos en Cristo? ¿Qué tan adultos somos en el Señor? ¿Qué tan adultos somos en nuestro caminar con Él? O dicho de otra manera, ¿qué tan maduros somos? ¿Cierto? En la palabra del Señor encontramos la palabra perfectos. Cuando encontramos la palabra perfectos, creo que en la predicación anterior de Noviecita la usaba también, está hablando de madurez. Esa perfección que cuando la encontramos aquí en la palabra del Señor, dice, ustedes los perfectos, es decir, ustedes los maduros.
es decir, ustedes los adultos, es decir, todos y cada uno de nosotros, amén. Esa es la invitación que nos hace el Señor, por eso la pregunta es, el título de la predicación es como adultos. Y cada uno de nosotros, a la luz de la palabra del Señor, debemos determinar por nosotros mismos qué tan adultos somos, si hemos avanzado, si vamos muy despacio o si nos hemos detenido. Si hemos avanzado, si vamos muy despacio o si nos hemos detenido. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hemos avanzado, estamos avanzando muy despacio o nos hemos detenido. A la luz de la palabra del Señor, cada uno de nosotros debe determinar. Y si vemos que hemos avanzado, pues continuemos avanzando. Si estamos avanzando muy despacio, pues aligeremos, veamos qué tenemos que cambiar, veamos qué nos ha estado diciendo el Señor que debemos mejorar, veamos cada uno de nosotros qué debe hacer para vivir más acorde con lo que Él nos está diciendo y nos está pidiendo a través de su palabra. O si nos hemos detenido, pues sencillamente la idea no es que nos quedemos detenidos, sino que avancemos, amén. La idea es que avancemos. Si no avanzamos, sencillamente, pues ¿qué sucede? Pues que, imagínense lo que sucede con el agua estancada. ¿Qué sucede con el agua estancada? Se pudre, se daña, se descompone, se corrompe. No podemos, es una opción para nosotros como hijos de Dios detenernos. Pero si ha pasado eso, sencillamente pues veamos qué tenemos que cambiar, de qué manera tenemos que alinearnos con el Señor, pero no podemos detenernos. Si estamos avanzando muy bien, sigamos haciéndolo. ¿Qué tenemos que hacer para continuar en ese avance? Si estamos muy despacio, pues bueno, aligeremos el paso más en cuanto a lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Y si nos hemos detenido, pues ya no, por favor, movámonos en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos. Ya no ponemos la música del cielo, sino la de moda, la ranchera de moda, el vallenato de moda. No sé. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que da la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Quién es nuestra meta mejor? Cristo. Amén. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. A Él, hacia el Señor es hacia el que tenemos que avanzar. Hacia el que tenemos que avanzar es hacia ser más como Él. Que ya no nos vean a nosotros. A veces repetimos en las predicaciones que ya no nos vean a nosotros, sino que lo vean más a Él. Que lo vean más a Él. Que ya no nos vean a nosotros, sino que lo vean más a Él. Recuerden que esa es la meta. No olvidemos que nuestra meta es avanzar. Hebreos 6:1, la parte A. Creo que lo tienen por aquí. Dice, por eso dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y comenzamos con una pregunta: ¿cómo estamos? 1 Corintios 3:10. ¿Cómo estamos? Tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico, tenemos que ver qué está pasando. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Fíjense en esto, que cada uno tenga cuidado de cómo construye. Es decir, que somos responsables. Es decir, que somos responsables. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno, dice, cada uno tenga cuidado de cómo construye. Es decir, que es nuestra responsabilidad prestar atención a cómo estamos construyendo. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero no la estamos poniendo en práctica, pues sencillamente ¿qué va a suceder? Que no estamos recibiendo bendición, porque el Señor dice que recibiremos bendición al practicarla. ¿Quiénes dicen amén? Es decir, que si no la estamos practicando, es decir, si no estamos poniendo cuidado de cómo estamos construyendo, no estamos recibiendo bendición. ¿Y por culpa de quién? ¿Del Señor? ¿Por culpa de la iglesia? ¿Por culpa de mi papá? No le echo la culpa a mi mamita, porque mi mamita ya está con el Señor. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros mismos, porque no le estamos poniendo cuidado de cómo es que estamos construyendo. Porque cuántas veces el Señor de una y mil formas nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros, de qué manera quiere que nos alineemos con Él, porque quiere bendecirnos y nosotros no estamos poniendo en práctica, no estamos poniendo cuidado de cómo estamos construyendo. Dice,
pero que cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Qué cosas nos hemos permitido en nuestra vida? ¿A qué cosa le hemos dado cabida? Porque a veces nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta al enemigo. Decimos, no me hago por allí porque siga tranquilo, bien pueda, enemigo. Le damos dándole cabida a cosas que no son, que dañan nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual, que hacen que nos estanquemos, que hacen que nos detengamos. Es decir, y lo peor, a esas cosas a las que les damos cabida, que le abrimos la puerta para que sigan, nos van a dañar, nos van a lastimar, nos van a herir, nos van a hacer vivir en la amargura. Porque lo que el enemigo busca siempre es, recuerden que busca es tener esclavos. Cada uno es esclavo de aquello a lo que ha decidido someterse. Cuando el Señor lo dice aquí, cuando leemos, dice libertad en Cristo. Pero el Señor dice, oiga, ponga cuidado de cómo es que está construyendo. Cada uno de verdad, porque los materiales doctrinales sean sanos, sean santos, sean correctos. Cada uno de nosotros tiene a mano esto. Amén. Por eso les invitamos a que tengan su palabra, ojalá cada uno la tenga. Cada uno de verdad, porque los materiales doctrinales sean sanos, sean santos, sean correctos. Que lo que estamos recibiendo nosotros esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Que corresponda a lo que es una sana doctrina, una sana enseñanza. Que no busque manipular, que no busque descontextualizar la palabra para favorecer un pretexto, que no busque engañar a las personas, que no busque nada oculto, ni nada escondido, ni nada perverso, ni nada malvado, porque todos tenemos que rendirle cuentas al Señor. Amén. Cada uno debe velar porque los materiales doctrinales sean sanos, sean santos y sean correctos. Por eso invitamos siempre a las personas a que traigan su Biblia, a que escriban, a que apunten, a que anoten. Nosotros procuramos que este material quede a través de estos medios, quede ahí impreso, quede ahí guardado. Y que se evidencie en nuestra vida su fruto. Sean sanos, sean santos, sean correctos, y que se evidencie en nuestra vida su fruto. Es decir, si nosotros estamos poniendo cuidado de lo que estamos construyendo, que dentro de la sana doctrina, son materiales correctos, que son sanos, que son santos, que son correctos, también se debe evidenciar en nuestra vida lo que estamos recibiendo. Se debe evidenciar en nuestra vida, dice Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, no estaba avanzando, o estaba avanzando, pero yo no quiero avanzar más, quiero ser mejor. Antes me la pasaba en la amargura, digo, no, ya no quiero vivir en la amargura. ¿Por qué voy a vivir en la amargura? Si es que el Señor, estamos leyendo aquí, que es libertad en Cristo, ya no, el Señor no quiere que tú vivas en la amargura, y tú dices, no, ya no quiero vivir en la amargura. En las faltas de perdón, ¿no? Ya el Señor dice que perdone. ¿Cuántas veces el Señor nos está continuamente diciéndonos que yo quiero que tú perdones, que yo quiero que tú perdones, que yo quiero que tú perdones? Que tengas un corazón perdonador. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho que deje de criticar, de juzgar? Porque juzgar y criticar y señalar es la misma cosa. Críticos. No sé, estoy solamente poniendo ejemplos. ¿En qué cosas debemos alinearnos con el Señor? ¿En qué cosa? ¿Por qué cosas nosotros debemos velar? Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, es decir, que se nos note. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿En qué tenemos que ser mejores? Esta es la escalera para que nosotros comencemos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Ojo con los síntomas. 1 Corintios 3, 1 al 3. Si está pasando alguna de estas cosas que estamos viendo aquí, vamos a verlo a través de esta pequeña escalera. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice sobre las divisiones en la iglesia. ¿En la iglesia hay divisiones? Infortunadamente sí. Porque hay momentos en donde de pronto el pastor no les cae tan bien. La esposa del pastor tampoco les cae tan bien. Los líderes de la iglesia, pero ¿por qué esos son líderes de la iglesia? Los servidores de la iglesia, alguna persona de la iglesia. Hay divisiones en la iglesia, infortunadamente, pero debemos hacer hasta lo imposible para que eso no sea así. Amén. O sea, no tiene por qué haber. O sea, si hay, pues hay que mirar que hay que solucionar. Quizás el del problema sea yo. Amén. Es decir, casi siempre el del problema voy a ser yo.
Ni es el pastor, ni la esposa del pastor, ni son los líderes, ni son los hermanos de la iglesia, sino el único responsable de que haya divisiones en la iglesia es el que tú estás viendo al espejo. Quizás somos nosotros los del problema. Dice, yo hermanos no puedo decirle a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Dice, les digo esto porque no pueden asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Entonces, uno de los síntomas es que si hay celos y contiendas, el Señor dice en su palabra a través de Pablo, oiga, no puede dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como apenas niños en Cristo. Cuando leímos allí Colosenses 2, 6, 7, dijimos que de la manera en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Pero todavía hay celos, todavía hay contiendas, todavía estoy viendo quién hace, quién no hace, si vino, si no vino. Si el pastor le sacó la moto, me gusta ser servicial, me gusta sacarle la moto, si puedo, estoy ahí, me gusta, dígale, yo sacar la moto. Quiere que vaya y le dio con la sombrilla, se le calentó la silla, venga, yo le echo agüita, pero ¿por qué va y le alambrico? No, a mí me gusta servir, amén, a mí me fascina servir. En la medida en que puedo, pues lo hago. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que hay celos y contiendas, ¿sí? Mientras hayan celos y contiendas, dice el Señor, mientras haya celos entre ustedes, celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Hermanos míos, esto no debe ser así. Ojo con los síntomas. ¿A qué nos conduce? Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, ¿a qué nos conduce? Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Fíjense cómo el Señor llega y nos... ¿A qué nos conduce? ¿A qué nos conduce? Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad. Abandonemos toda maldad. Si hay maldad en nosotros, si hay allí cosas que no son nuestro corazón, es porque estamos alejados del Señor. Y cuando estamos alejados del Señor, comenzamos a ver un fruto que no es. Comenzamos a ver un resultado en nuestra vida que no queremos. Les damos cabida a cosas que no son. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía. Recuerden que la hipocresía es fingir cualidades o sentimientos que no son verdad, que no se tienen. Envidias. Recuerden que la envidia no es buena. ¿Cómo es que dice el almanaque? Dice la sabiduría popular de los almanaques. ¿Qué dice el chavo? Por favor, que la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. A veces hay envidia, no es porque digamos que dice que es un sentimiento más bajo, es el sentimiento más bajo o más vil, dice la envidia. En lugar de andar envidiando, ¿por qué no mejor admiramos? Admiremos. No sabemos que estamos envidiando. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y toda engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. ¿Qué es la calumnia? Hablar cosas que no son de una persona, ¿sí? Puede entrar dentro de a veces esta palabra calumnia se traduce como chisme. Cuando una persona está chismoseando, está calumniando, está hablando mal. Tengamos cuidado. Dice, y toda calumnia. En el versículo dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Deseémosla, amados. Así por todo ella crecerán en su salvación. Recuerden que la prédica del domingo el Señor hablaba de que debíamos trabajar en nuestra salvación. Ya recibimos la salvación, pero el Señor nos dice, sigan trabajando en su salvación, sigan creciendo. Ahora nos dice, sigan creciendo en su salvación. Pues hay mucho por hacer todavía en nosotros y con nosotros. ¿No te imaginas cuántas cosas quiere hacer el Señor contigo? Leonardo, ¿no te imaginas cuántas cosas quiere hacer el Señor contigo? Ni siquiera me alcanzo a imaginar.
pero tenemos que alinearnos con el Señor. Así por medida crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Nosotros que hemos experimentado su gracia, su favor, su misericordia, la alegría de estar en su presencia, sigamos creciendo en esa salvación tan grande, sigamos trabajando en esa salvación, es decir, que demos más fruto todavía, amados. Lo que nos debe caracterizar, segunda de Pedro 1, miren la escalera, ojo con los síntomas, a qué nos conduce, a qué nos va conduciendo el Señor, y lo que nos debe caracterizar, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. A su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Fíjense en esto tan impresionante en esa escalera. Primero el Señor dice, oiga, esos son síntomas, si hay celos y contiendas, ¿a qué nos conduce? Dice, abandonen toda maldad, abandonen toda envidia, abandonen toda calumnia, abandonen todo lo que acabamos de leer. Y nos conduce el Señor y nos dice ahora lo que nos debe caracterizar. Dice el Señor, precisamente por eso esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Nosotros tal vez pensamos de que ya somos obras terminadas, no, ninguno de nosotros es obra terminada, está bueno. Somos obras inconclusas, pero si no disponemos nuestro corazón, sencillamente vamos a seguir patinando ahí y no haciendo nada. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, el dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que se vuelvan o que sean inútiles e improductivos. Amados, tenemos mucho que aprender todavía, amén. Sobre todo mucho que vivir todavía en el Señor. Aquí el Señor nos habla de la fe, nos habla de la virtud, nos habla del entendimiento, nos habla del dominio propio, nos habla de la constancia, nos habla de la devoción a Dios, nos habla del afecto fraternal, nos habla del amor. Nos dice que si nosotros ponemos en práctica esto evitará que nosotros seamos inútiles e improductivos. Esto es para todos, amén. Esto es para todos. Como adultos, estamos hablando aquí, ¿cómo estamos en este siguiente punto? Es mentalmente, como adultos, dice 1 Corintios 13:11, en la parte mental, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Y cada uno de nosotros debe examinarse y ver qué cosas debe dejar de aquellas cosas que de niño hacíamos cuando comenzamos en el caminar con el Señor. ¿En qué se verá reflejada nuestra madurez? ¿En qué? Aquí nos lo dice lo que acabamos de leer. En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro razonar, en nuestro abandonar las cosas de niño. En eso se va a ver reflejada nuestra madurez. Porque dice allí, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hablaba como niño. Todavía seguimos hablando como niños. Cuando el título de nuestra predicación es como adultos, ¿no? Todavía seguimos hablando como niños que andan más pendientes de otras cosas, de pasar el tiempo jugando. Eso es lo que hacen los niños, no tienen que por qué preocuparse. Aunque el Señor dice que seamos como niños, pero en su inocencia, ¿no? En su pureza, en su santidad, en que no guardan enojo, sino que ellos se molestan con alguien, pero es que también cuando aquí nos dice, oiga, yo hablaba como niño, pues a veces como niños también los niños pues hablan cosas que a veces pues son propias de un niño. ¿Qué cosas todavía estamos nosotros haciendo en nuestra vida que cuando nosotros las hablamos decimos, oiga, yo soy todavía muy infantil?
No estoy hablando de las cualidades bonitas que tienen los niños. Ya dije que hay cualidades muy bonitas con las cuales el Señor nos dice, oiga, sean como niños. Pero en este caso el Señor dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Es decir, tenemos que madurar en nuestro hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar. A veces razonamos de maneras incorrectas, impropias, que lo que hacen es volvernos inútiles e improductivos, que nos hacen estancarnos. Razonamos y como razonamos, entonces pues nuestra manera de pensar todavía es inmadura. En nuestro abandonar las cosas de niño, hemos abandonado las cosas de niño y todavía seguimos haciéndole pataletas al Señor, culpando a otros. Yo no he avanzado en la vida como cristiano porque eso es culpa de mi esposa. Yo no he avanzado en la vida como cristiano porque eso es culpa de mi esposo. Yo no he avanzado en las cosas de cristiano porque eso es culpa de la iglesia. No sé. La parte mental, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Es decir, mi manera de hablar ya es de una persona madura, no ando buscando culpables. Yo no fui a la iglesia porque es que peleé con mis hijos. No sé. ¿En qué se verá reflejada nuestra madurez? En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro razonar, en nuestro abandonar las cosas de niños. Se nos debe notar la madurez. Dejar de buscar excusas, de buscar culpables, de no hacer las cosas porque es que si el otro no las hace, entonces yo tampoco las hago. Pero porque tiene preferencias, es que el caso tiene como preferencias, no, y no tiene preferencias con nadie. Somos amables con todo el mundo, amén, y procuramos que encontrar la paz con todos, para que todos caminemos juntos en este caminar con el Cristo. Pero cada uno de nosotros debe ver cómo está construyendo, amén, porque si no estamos poniendo cuidado de cómo estamos construyendo, lo que va a suceder es que nos vamos a estancar y no vamos a tener una mentalidad madura, una mentalidad adulta en Cristo, sino mentalidad de una persona que todavía no entiende. Efesios 5, 1 y 2, creo que lo vimos también el fin de semana. Efesios 5, 1 y 2 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Recuerden, nuestra meta es Cristo. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, dice el Señor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Mentalmente, amados, tenemos que ser maduros. Emocionalmente, y aquí volvemos a Colosenses 2, 6 al 7. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Viviendo en Él. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23, se los voy a leer, que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, viviendo en Él. Por eso comenzamos leyendo, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, nos dice el Señor. Nos dice el Señor a través de su palabra. No podemos separar nuestra conducta de nuestra fe. Es decir, se nos debe notar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No podemos separar nuestra conducta de nuestra fe. Es decir, tenemos que demostrar con nuestra conducta en quién hemos creído. Amén. Y que tenemos el fruto del Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, forma parte de nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo que estamos leyendo en Colosenses 2, 6, 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Y cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, viene con nosotros, viene con el fruto del Espíritu Santo, viene con su fruto. Viene completico el fruto del Espíritu Santo. Es decir, se nos debe notar el amor, la alegría y la paz. ¿Quiénes dicen amén? Amor, alegría y paz. La paciencia, amabilidad y bondad.
Se nos debe notar paciencia, amabilidad y bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No podemos separar nuestra conducta de nuestra fe. No, sería algo incoherente, ¿cierto? Arraigados en Él, porque así andaremos con Él al lugar donde Él está. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Dice, arraigados en Él, dice, porque así andaremos con Él al lugar donde Él está. Porque para eso fuimos llamados, dice primera de Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, que estamos viviendo en Él, para Él, con Él. ¿Qué sucede? Que seguiremos sus pasos. De amor, de entrega, de generosidad, de buenas obras, de alegría. Viviremos lo que estamos aquí leyendo en su palabra. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos, arraigados en Él. Es decir, como estamos arraigados en Él, ¿qué significa arraigados? Que estamos allí, arraigados en Él. Entonces, ¿qué pasa? Que nos movemos con Él. Amén. Nos movemos con Él, porque Él está en nuestro corazón. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Edificados en Él, Efesios 2:21. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Quiénes dicen amén? Edificados en el Cristo es el único fundamento del edificio. Recuerden que Él es la piedra angular. Amén. ¿Y qué nos dice aquí Efesios 2:21? En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Recuerden que cada uno de nosotros, dice, también lo encontramos allí en la carta de Pedro, somos piedras vivas con la cual se está construyendo este edificio espiritual. Cada uno de nosotros forma parte de ese templo. Amén. Cada uno de nosotros forma parte de su iglesia. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Amén. Porque dice allí, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Somos la iglesia. Amén. Y no estamos separados unos de otros. Por eso dice en su palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, tenemos una responsabilidad delante del Señor de ser santos para Él. Amén. De ser santos para Él. Confirmados en la fe, Efesios 4:15. Confirmados en la fe, dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es de ser Cristo. Es decir, continuamente en permanente crecimiento. Confirmados en la fe. Como ha sido confirmado en esa fe, es decir, tú has dicho, sí, yo creo en Jesucristo. Lo recibió como mi Señor y Salvador. Entonces el Señor dice en Efesios 4, dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es decir, continuamente en permanente crecimiento. Continuamente en permanente crecimiento. No podemos decrecer, no podemos estancarnos, no podemos devolvernos. Si nos devolvemos, ¿quiénes son los que pierden? Nosotros mismos somos los que perdemos. Todos los demás siguen avanzando y los demás, porque no le hemos copiado al Señor, no le hemos entendido. Todos los demás avanzan y todos los demás, uno les ve fruto, los demás se ven resultados, los demás, y nosotros por allá. ¿Culpa de quiénes? Pues de nosotros mismos, porque nos alejamos del Señor y nos permitimos cosas en nuestras vidas que no son. Confirmados en la fe, es decir, continuamos en permanente crecimiento. Continuamos en permanente crecimiento. Llenos de gratitud, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Llenos de gratitud. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su buena voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Llenos de gratitud. Fíjense en todo esto tan espectacular. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No, Señor, no sé qué está haciendo con todo esto, pero gracias, Señor. ¿Será que vamos a llegar a ese nivel?
Tenemos que llegar a ese nivel. Señor, no sé esto porque está pasando, porque está tan embrollado, porque... Ay, pero Señor, gracias por lo que estás haciendo con esto. A ese punto tenemos que llegar. Y dice ahí al principio, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en algunas situaciones. En toda situación nos dice el Señor, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces no entendemos. Ah, Señor, no entiendo, pero Señor, gracias. Estás haciendo algo con esto. Empezando por mi corazón. No andar corriendo, divagando como perdidos. Amados, ya fuimos encontrados. Tengamos un corazón agradecido. Cuando no tenemos un corazón agradecido, ¿saben qué va a suceder? Vamos a andar corriendo, vamos a andar divagando como perdidos, porque no tenemos un corazón agradecido. Efesios 4:14 dice, así no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por las astucias y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos o artimañas engañosas. Hay personas que emplean artimañas engañosas. ¿Quién iba a creerlo que una iglesia tan pequeña pero ha sido más atacada por el enemigo? Que el enemigo nos tiene miedo, amén. Que nos hemos levantado en el nombre del Señor y está la iglesia de Él. Y el enemigo, ¿qué va a querer? Nos va a querer acabar y va a usar métodos engañosos. Pero está la iglesia del Señor, amén. Y va a dar mucho fruto en esta ciudad para la honra y gloria de su santísimo nombre, en el departamento del Meta y en Colombia. Porque aquí honramos el nombre que es sobre todo nombre, porque esta iglesia la levantó el Espíritu Santo, amén, para que esta Colombia conozca al Señor Jesús, para que todos vean el gran amor del Padre. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y el que levanta las iglesias es el Espíritu Santo. Esto no lo levantan hombres, amén. Nosotros los hombres no podríamos hacer nada, no podemos hacer nada, sino es porque el Señor lo permite, amén. Él es el que le da el crecimiento a las iglesias. El enemigo cada vez va a usar artimañas engañosas, métodos engañosos, para querer acabar la iglesia, pero esta iglesia es del Señor. Están peleando contra el Señor, no contra Leonardo y Nubia, ni contra el liderazgo, ni contra nosotros. Están peleando contra el Señor, porque esta iglesia es del Señor. Y el Señor es el que defiende su iglesia. Espiritualmente, Colosenses 1:9-14 dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Quiénes dicen amén? Espiritualmente, amados. ¿Qué dice allí Pablo? Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, amados. Con toda sabiduría y comprensión espiritual, discernimiento espiritual, sabiduría y comprensión espiritual, dice allí. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo sentido. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Esto forma parte del ser adultos espiritualmente, como adultos, pero en la parte espiritual. Crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en toda situación, que no importa lo que pase, que no importa lo que suceda, en el nombre del Señor nos levantamos, en el nombre del Señor estamos aquí peleando la buena batalla de la fe y declaramos que no somos nosotros, sino que es el Señor el que pelea por nosotros, amén, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. El que levantó esta iglesia es el Señor, que si pasamos por complejidades, el Señor nos convierte en un testimonio viviente de su gracia, de su favor, de su amor y de su poder, amén. Fortalecidos en toda situación. Dice así, en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Perseverar con paciencia, llevar a cabo la obra del Señor es de perseverancia, amén. Perseverar con paciencia,
dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, amados. Como adultos, espiritualmente hablando, en nuestra parte espiritual. Toda vida tiende a crecer y desarrollarse. Es normal, ¿cierto? Cuanto más la vida espiritual que nos ha sido dada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Debe crecer y desarrollarse con el ejercicio, como fruto del Espíritu. Es decir, Gálatas 5, 22, 23 que acabamos de leer, donde el Señor dice, oiga, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Debe crecer como buena obra en el creyente que se ejercita en ella, como leemos en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y te voy a repetir nuevamente este concepto. Toda vida tiende a crecer y desarrollarse. Eso es lo normal, amén. Por eso vemos a nuestros hijitos que van llegando ahí y vamos viendo cómo crecen. Daniel Jerónimo, nos acordamos cuando llegó siendo bebecito, ya ahorita ya tiene más fuercita, ya lo cortan el cabello como grande. Ya dentro de poco lo veremos por aquí correr y todo el mundo vaya corriendo detrás de... Yo soy uno de los que voy a correr desde el Daniel Jerónimo. Toda vida tiende a crecer y desarrollarse, eso es normal. ¿Cuánto más la vida espiritual? Amén. ¿Cuánto más? Que nos ha sido dada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, debe tender al crecimiento. Y debe crecer y desarrollarse con el ejercicio, como fruto del Espíritu, de lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es decir, amor, alegría y paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y como una buena obra, como buena obra en el creyente, lo que acabamos de leer, como buena obra en la que el creyente debe ejercitarse, como leemos en Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, como fruto y como obra. Porque hemos nacido espiritualmente por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo, amén. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Amados, como adultos, comenzamos leyendo Colosenses 2, 6 al 7, un primer título que decía cómo estamos, y vimos allí una escalera, vimos unos síntomas, a qué nos conduce y lo que nos debe caracterizar. Un primer punto de como adultos es en la parte mental, en nuestra parte emocional. Colosenses 2, 6 al 7, para que no seamos como niños zarandeados por todo viento de enseñanza de aquí para allá, y que venga y nos diga, entonces nos dejamos convencer, ay, venga, camine, porque es que no, amados, el Señor nos llamó con un propósito, amén, y nos escogió a nosotros para fundar su iglesia en esta ciudad, y debemos sentirnos privilegiados. Entre tantas personas nos escogió a nosotros, a un puñado de valientes, amén, puñado de valientes, que se decidieron a creerle al Señor y dijeron, esto es de Dios, esto no es de hombres, esto es del Señor, y peleamos la buena batalla de la fe. Y el Señor nos dice, oiga, es con perseverancia y con paciencia, eso no es de la noche a la mañana, eso es de esta. El mundo vea que esto es en serio, amén, eso es en serio, esta es la obra del Señor. Escogió un puñado de valientes, hombres y mujeres, y niños, y jóvenes, que se han decidido a creerle al Señor. Como adultos, amados, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y terminamos con Colosenses 2, 6 al 7, el versículo con el que empezamos. Libertad en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud.
Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Quiénes dicen amén? Amados, oremos. Démosle gracias al Señor y que cada uno de nosotros vea qué tiene que ser diferente para Él como adultos en Cristo, amén, que ahora vivimos en Él de la manera que reacciona a Cristo Jesús como Señor. Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Que no haya personas más agradecidas. No pueden haber más personas más agradecidas que los hijos de Dios, amén. Por Dios. No puede haber personas más agradecidas que los hijos de Dios. Imagínense, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Tenemos quien pelea por nosotros, quien está con nosotros, quien es el que nos dice: no se preocupe, frescos, los paganos hablan tras todas esas cosas, pero usted no tiene por qué angustiarse, mijo. ¿Cuántas veces no le he demostrado que no tiene que preocuparse, mijo? Mijita. Mijito, ¿cuántas veces no le he correspondido, mijito? Oremos, mijitos. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, buen Dios, por este tiempo, Señor, por esta tu palabra, por este tu mensaje, mi Dios bendito. Darte gracias, buen Rey, porque hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos llevas a que seamos como adultos, Señor, adultos en nuestra vida en ti, Señor, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, dando fruto, Señor, viviendo el fruto, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, y también dando fruto en toda buena obra, como dice Efesios 2:10, Señor, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales tú dispusiste de antemano, Señor. Ahora que estamos en ti, mi Dios, queremos darte gracias, porque no te olvidas de ninguno de nosotros y nos llamas a cosas grandes, extraordinarias y maravillosas, Señor. Porque siempre esperas más de los tuyos, quieres más de los tuyos, porque nos has dado más, Señor. Y hay un mundo, Señor, que necesita conocerte. Padre amor, y quizás seamos la única Biblia que ellos van a poder leer, Señor. Ahora, mi buen Dios, para que todos y cada uno nos dispongamos para vivir tu palabra, Señor, con amor. Porque hemos recibido tanto amor de ti, recibimos tanto amor de tu parte, Señor. Y te damos gracias, Señor. Que todos nosotros tengamos un corazón lleno de gratitud, Señor. Porque sabemos que eres tú quien cuida de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos escogiste en ti, mi Dios bendito, antes de la creación del mundo. Y por eso te alabamos y te bendecimos y te reconocemos en este lugar, Señor Jesucristo. Gracias por no dejarnos solos, gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Y gracias, Papito Santo, porque entre más conocemos de Jesús, más te conocemos a ti, mi Dios bendito. Y gracias te damos por estar aquí, por bendecirnos con tu presencia y por obrar de forma sobrenatural en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de los que se encuentra aquí, Señor, y los que está viendo esta predicación, mi Dios bendito. Porque este es el año del crecimiento, Señor. Cuando estaba elaborando esta predicación, Señor, me llevabas a recordar esas prédicas de enero, Señor, del año del crecimiento, Señor. Padre, que sea una evidencia en esta tu iglesia, en nuestras vidas, Señor, que este es el año del crecimiento, Señor, y de un fruto abundante en toda buena obra para honrar y gloria a tu santísimo nombre. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, mi Dios, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, iglesia, por favor. Que el Señor les bendiga. A los que estuvieron allí también, bendiciones, un abrazo, chao, chao. Que te mejores. Bienvenido, mi amigo Giovanni.